días, queridos telespectadores. Estamos aquí un día más hoy en C2 Estudios Producciones. El programa de hoy lo dedicaremos al análisis de la comunicación no verbal en los medios de televisión. Para ello nos acompañarán en el día de hoy una serie de expertos especializados en el análisis de la comunicación no verbal. Además, realizaremos un estudio práctico de algunas situaciones que se han visto en diferentes televisiones. Les daremos paso a dos expertos especializados en instrumentos para su desarrollo. El paralenguaje es la sección de la comunicación no verbal que estudia la voz como expresión del comportamiento humano. Dentro del paralenguaje se incluyen los modificadores fónicos, las respuestas a reacciones fisiológicas y emocionales también, pero también las pausas y los silencios. Su gran diversidad enriquece el lenguaje, ya que permite identificar miles de diferentes voces y matices. Las diferencias se convierten cada una de estas voces en únicas. Están determinadas por diferentes cualidades de la paralingüística. En primer lugar, se encuentra el timbre, lo cual depende de la anatomía de las cuerdas vocales de cada persona, dando lugar a timbres más bajos, más altos, más graves y más agudos. Por otro lado, el tono se define como la elevación de la frecuencia a la que vibran las cuerdas vocales, resultando en voces agudas o graves. El tempo, por su parte, es la cualidad relativa a la velocidad de hablar. Confiere un estilo personal al emisor. Una velocidad de 100 o 150 palabras por minuto es la velocidad óptima para la transmisión de un mensaje. Finalmente, el volumen depende del esfuerzo respiratorio y articulatorio realizado por la persona. Todas estas cualidades de la voz están condicionadas por factores biológicos, la forma de hablar de cada cultura y la etnia e incluso la diferencia entre distintas profesiones. Más allá de todos estos condicionantes, las reacciones fisiológicas o emocionales también forman parte de este componente de la comunicación no verbal, ya que contienen una elevada carga comunicativa. Entre estas reacciones se encuentran sonidos como el suspiro, la risa, el llanto, bostezos, estornudos. En definitiva, puede decirse que el concepto del paralenguaje no hace referencia a lo que se dice, sino a cómo se dice. ¿Qué es eso? Analiza el acento de la voz. Mide el tono y el nivel de ansiedad. No es tan importante lo que se dice, sino cómo se dice. Bien, háblenos de su relación con Earl White. Uno de los recursos paralingüísticos más usados es el tono de voz. Se tiende a utilizar tonos de voz más graves, con timbres más altos y resonantes. Este tipo de voces resultan más agradables y generan una mayor credibilidad al espectador. Además, los presentadores incluyen variaciones en su locución y cambian la velocidad del habla con el objetivo de evitar un discurso monótono, y para ello enfatizan ciertas palabras que consideran más relevantes. Generalmente los verbos, los sustantivos. En cuanto a las pausas y silencios, teniendo en cuenta que los discursos en televisión deben adecuarse a una duración concreta, los presentadores de los informativos hablan de forma fluida y respiran de forma suave. Bajan levemente el volumen y utilizan un tono grave para informar acerca de noticias trágicas. Esta capacidad de los locutores para adaptarse a todo tipo de noticias aporta una mayor credibilidad, puesto que si la locución y expresión de los profesionales no se ajusta al contenido de la noticia, daría como resultado un discurso totalmente incongruente. En el área de la prosémica se trata de estudiar el valor expresivo que el entorno tiene para la sociedad, así como la posición de los objetos en situaciones como el plató o, en películas, cortometrajes, el espacio destinado a la colocación de los objetos. Según el investigador estadounidense Edward Hall, este sistema de la comunicación no verbal recoge 4 tipos de distancias que corresponden con el espacio existente entre el emisor y el receptor, el cual depende de la relación y el grado de confianza entre ambos. Así, se puede considerar como distancia íntima aquella que se establece en una menor a 45 centímetros, exclusivamente empleado en conversaciones familiares o de pareja. Si estas personas son simplemente conocidas, se establecerá entre ellos la distancia personal, que varía entre 45 y 120 centímetros. En cambio, durante conversaciones de carácter formal en las que no existe relación entre los dialogantes, se establecerá una distancia social. Por último, cuando el emisor se dirige a más de una persona, la distancia establecida entre ellos será la pública. En cuanto a los recursos prosémicos, el lugar donde se ubican tanto la mesa del presentador como los ordenadores, como las pantallas, tienen un valor expresivo, capaz de ofrecer información al público. Si bien en un informativo no puede darse un contacto físico entre presentador y espectador, se emplean movimientos de cámara, así como el zoom, como los cambios de planos, para mostrar una imagen de carácter más profesional y lograr de esta forma un acercamiento al telespectador. La cinesia, también conocida como lenguaje corporal,
es el componente de la comunicación no verbal que estudia el comportamiento desde un punto de vista de los movimientos, incluyendo las expresiones faciales, como sonreír, fruncir el ceño, la dirección y duración de la mirada, los movimientos de las manos, la cabeza y las extremidades, la postura y otros tipos de gestos, ya sean conscientes o inconscientes. Bert Wistel fue considerado el padre de la kinesia moderna, ya que fue quien inició su campo de investigación. Él consideraba que el cuerpo podía comunicar por sí mismo sin necesidad de palabras. Los diferentes elementos del comportamiento y el movimiento corporal que forman la kinesia se dividen en las siguientes categorías. La primera es la expresión facial, que se trata de la cara y los gestos que realizamos con ella. Estos transmiten una cantidad de información en forma de sentimientos o actitudes percibidas por el receptor, sobre todo a través de los ojos y de la boca, que dan a la cara diferentes matices. El psicólogo norteamericano Paul Ekman determinó 7 emociones básicas del ser humano transmitidas mediante la expresión facial: la alegría, la tristeza, el miedo, el enfado, el asco, el desprecio y la sorpresa. Sin embargo, no han podido determinarse que existan músculos faciales para cada una de estas emociones, ya que una misma expresión facial puede tener diferentes interpretaciones. La segunda categoría kinésica se trata de la mirada, un indicador de la escucha activa del interlocutor. El orador debe dirigir su mirada a los oyentes, repartiéndola entre todos ellos, para comprobar el efecto de su discurso y el grado de atención que recibe. Esto es conocido por muchos como la regla de los 3 segundos y es empleada por famosos actores como Tom Holland. So I was sitting next to this very pretty girl in class, and you have to go through an exam process to get into this school, which obviously I didn't do. And she's like, "Hey man, what's your deal? How are you here?" I was like, "Well, let me tell you my secret. I'm actually Spider-Man." She's like, "Dude, you're fucking nuts, bro. What the-" La mirada como expresión facial también puede transmitir emociones. Mirar fijamente a alguien puede transmitir hostilidad, más aún si es un desconocido. Bajando la mirada, por el contrario, transmitimos inseguridad o sumisión hacia la otra persona. De esta forma podemos diferenciar entre 3 tipos de mirada. La mirada laboral, que es usada en entornos de trabajo donde es importante mantener el nivel de los ojos. En segundo lugar, la mirada social, en la que se permite que nuestra mirada caiga por debajo de la mirada del otro. Y por último, la mirada íntima, en la que nuestros ojos recorren de arriba abajo su cuerpo. En tercer lugar, podemos hablar de expresiones gestuales, que son movimientos espontáneos realizados con la cabeza, brazos y manos, complementarios al habla, apoyando el discurso y el mensaje. Al igual que en el lenguaje verbal, los gestos en muchas ocasiones son aprendidos y determinados por la sociedad en la que vivimos, pudiendo un gesto tener diferentes significados entre distintas culturas. Nuestros movimientos corporales en ocasiones pueden ser incongruentes con el contenido verbal, distrayendo la atención de nuestras palabras. Por ejemplo, el movimiento rítmico constante de una pierna puede transmitir inquietud, al mismo tiempo que su ausencia puede transmitir una excesiva formalidad. Las características de las manos del orador nos aportan información acerca del mismo. Asociamos su sequedad o humedad a un estado de inquietud, la dureza de las manos a su actividad laboral o la apariencia de las uñas a su nivel de autoestima. A su vez, mantener los pulgares en contacto denota dominio y seguridad. Una mayor duración de los gestos realizados con las manos aporta emotividad al discurso. Como última categoría, cabe mencionar la postura, que se trata del modo en el que mantiene el cuerpo un individuo cuando está de pie, caminando, sentado o tumbado. Esta refleja tanto nuestra receptividad hacia los demás en la interacción como nuestro estado emocional, sobre todo si estamos tensos o relajados. Ante un estado de ansiedad que puede ser enmascarado e indetectable en la expresión facial o la voz, podemos percibirlo en la postura rígida del cuerpo. La postura complementa la comunicación verbal junto con los gestos y los cambios de turno o temas en las conversaciones. No obstante, tal y como advierte Bert Wistel, ninguna posición o movimiento corporal tiene una significación precisa, por lo que para comprender el verdadero significado debe analizarse el conjunto de movimientos corporales, el contexto en el que estos se realizan y las características propias de la persona. Muchas gracias, queridos compañeros. Para el análisis de la comunicación no verbal es esencial la apariencia física y la imagen del plató. Nos acompaña en el día de hoy nuestra compañera Daniela, que nos va a dar todos los datos acerca de estos temas. Dentro de la comunicación no verbal también es muy importante la apariencia física del presentador, así como la imagen del plató. Las cadenas televisivas tienden a seleccionar una imagen atractiva del presentador, ya que tiene mayor poder de persuasión. También tienen muy en cuenta la apariencia del plató y juegan con las gamas de colores y la iluminación para dar sensación de amplitud. Es muy importante los objetos o complementos que tienen los presentadores, como corbatas o gafas, así como los objetos que se encuentran dentro del plano en el plató,
como pueden ser una montaña de papeles o incluso un ordenador, algo que da sensación de profesionalidad y de inteligencia. Muchas gracias, Daniela. Quiero que te quedes ahí sentada porque vamos a dar paso a Alejandro, que nos va a hablar sobre aquellas primeras personas que se interesaron por el estudio de la comunicación no verbal, es decir, la Escuela de Palo Alto. La Escuela de Palo Alto la podemos encasillar dentro de la perspectiva interpretativa, centrándose en el estudio de la comunicación interpersonal. Los autores de la perspectiva crítica denuncian que la perspectiva interpretativa perpetúa el status quo, al no analizar las relaciones de poder, las causas económicas, políticas, ideológicas del comportamiento social, y los autores pertenecientes a la perspectiva funcionalista se quejan de la falta de rigor metodológico. La Escuela de Palo Alto no es un lugar físico, sino un grupo o un conjunto de antropólogos, lingüistas, psiquiatras, matemáticos, sociólogos, que se centran en la comunicación no verbal como ámbito de estudio relevante. Según estos científicos, la comunicación no se presenta como un acto consciente o voluntario, sino permanente e inevitable. No solo importa el mensaje verbal, sino también los gestos, la mirada, el espacio. Sus axiomas son: es imposible no comunicar. Metacomunicación. Toda comunicación tiene un aspecto de contenido y un aspecto relacional. Es decir, además del significado de las palabras, cualquier acto comunicativo provee información sobre cómo el que habla quiere ser entendido y cómo el receptor va a entender el mensaje. La naturaleza de una relación depende de la puntualización de las secuencias comunicativas entre los comunicantes. Comunicación digital, lo que se dice, y analógica, cómo se dice. Todos los intercambios comunicacionales son simétricos o complementarios. Según estén basados en la igualdad, las personas son iguales, o la desigualdad, son diferentes entre ellos. La comunicación no verbal presenta un problema conceptual y epistemológico. Es muy complicado definir el concepto de comunicación no verbal, pues es todo lo que forma parte de las relaciones sociales, pero no pertenece al ámbito de lo lingüístico. La variada terminología y la falta de métodos consensuados y compartidos también es un gran problema. Existen una serie de mitos y lugares comunes asociados a la comunicación no verbal. Es imposible aislar los sistemas de expresión no verbal de un estudio comunicativo más amplio. Un mismo gesto tiene significados distintos que no pueden ser evaluados sin tener en cuenta el contexto, y la falsa idea de que el control de los sistemas de comunicación no verbal puede provocar manipulación, pues el éxito depende de la competencia comunicativa. La comunicación no verbal ha sido un tema de gran importancia, provocando que se estudie desde corrientes de pensamiento muy diversas como los manuales de retórica de Aristóteles y la idea que se puede convencer a través del discurso y la gesticulación del orador, la espiritualidad oriental de Confucio, relación de lo no verbal y la espiritualidad, los estudios modernos sobre la fisionomía. Según Darwin, en su obra La expresión de las emociones en los animales y en el hombre, determina que los patrones de respuesta expresiva emocional, como los gestos de miedo, sorpresa, disgusto, son innatos y están determinados genéticamente. Bien, pues surge un debate. Las ideas empiristas, conductistas y culturalistas chocan con la etología, pues las primeras ideas se inclinan a pensar que el comportamiento no verbal tiene su origen en lo adquirido y la última defiende que su origen es innato. En conclusión, podríamos determinar que en la comunicación no verbal abunda la función expresiva más que la referencial. Puede llegar a ser más importante que la verbal, es de origen genético y de aprendizaje cultural y pone de relieve la importancia de la comunicación cara a cara. Existen varias posibilidades de relación entre lo verbal y lo no verbal. Estas son la repetición, la complementación, la contradicción, la sustitución y la regulación. Pero, ¿en qué consiste cada una de ellas? Pues la repetición trata de repetir gestualmente algo que ya estamos diciendo verbalmente, como por ejemplo señalar a alguien presente al que ya hemos nombrado, a diferencia de la complementación. Una función inevitable dentro del lenguaje. La complementación puede utilizarse para reforzar lo que estamos diciendo con elementos paralingüísticos. Por ejemplo, elevar el tono o también especificar nuestro mensaje, como también, por ejemplo, negar con la cabeza o recurrir a gestos o expresiones no verbales cuando no sabemos explicar bien lo que sentimos. Bueno, a ver. Lo que sí les pido es un poco de... Cuando yo termine de... Le llevo a usted su... que tiene un poquito de... Y antes le llevo a usted su... que me va a pagar con... Y después bajo un poquito el que están ustedes todos... Y luego le llevo a usted sus dos... Porque no tienen... Y tampoco tienen que... ¿No es así? Sí. ¿Lo ven? Cómo hablando se entiende la... ¿Y quién no ha dicho alguna vez una mentira piadosa? En ese aspecto, pues entra en juego la contradicción, cuando lo no verbal se contradice con lo verbal. Algunas de las expresiones más comunes son el desvío de la mirada, gestos de nerviosismo como por ejemplo morderse las uñas, utilizar muchas muletillas o bajar el tono de voz.
Estas expresiones son normalmente involuntarias y no podemos controlarlas, pero pueden existir algunas voluntarias con las que podemos creer que tapamos nuestra mentira. Es obvio que estos hechos involuntarios pueden jugarnos una mala pasada, pero debemos tener en cuenta también que la comunicación no verbal es muy necesaria y la utilizamos diariamente, aunque en la mayoría de veces pues ni siquiera nos damos cuenta. En estos casos pues utilizamos la sustitución, porque aunque normalmente la comunicación verbal y la no verbal van de la mano, existen muchos gestos corporales o expresiones faciales que tienen el poder de sustituir con exactitud palabras, ya que tienen una traducción muy precisa en lo verbal. Un ejemplo de esto pues, son los gestos que hacemos en lugares donde no podemos hablar muy alto, como es una biblioteca o cuando estamos en clase. O, por el contrario, en lugares donde hay un ruido excesivo, como es un concierto. Y por último tenemos a la regulación, gestos que sirven para moderar o regular los diálogos, como puede ser bajar el tono de voz cuando estamos terminando nuestra intervención o también ceder la palabra con una mirada. Muchas gracias, Daniela y Alejandro. Para finalizar, nos vamos a centrar en cómo los medios de comunicación de masas se centran en el análisis de la comunicación no verbal de una forma práctica. Para ello, me uniré a mi compañero Pablo para entrar en más profundidad en este tema. Bueno, entrando más en materia, el análisis de la comunicación no verbal en los medios es claramente muy importante. El cómo nos miramos, qué significan nuestros movimientos con los brazos, con las manos, cómo nos expresamos con la cara. Pues, según los expertos, al final acabamos diciendo muchas más cosas sin hablar que cuando lo hacemos. Muchas veces con estos gestos o miradas, que son normalmente innatos o involuntarios, pues solemos decir más verdades que con las palabras. Para analizarlos, existen expertos y analistas que se encargan de estudiar esta comunicación no verbal. Algunos ejemplos son José Luis Martín Ovejero, o Teresa Baró, o Sonia Jaquín López, que se han dedicado pues eso, al estudio de estos comportamientos y de estas interacciones sociales y personales, que en varias ocasiones se ponen al servicio de los medios de comunicación para compartir pues, sus conocimientos. Analizan a personajes, pues ya sean públicos, también a políticos, o también a personas que están acusados de delitos. Pero también, si hay un espacio algo más especial, es el estudio de esta comunicación no verbal en el arte. Algo que puede a priori no sonar pues, lo común, pero analizar las figuras de las pinturas, el trazo que ha usado el pintor o los objetos que hay alrededor pues, de la figura representada, son muchas veces muy esclarecedores. El primer ejemplo de esto pues sería el análisis que se le hace a las personas públicas o a los famosos, uno de los más conocidos y que más interés despierta. Esto está normalmente enfocado a sus vidas personales. Son entrevistas o declaraciones en programas o en la misma calle, que son objetos de estudio y una gran fuente de aspectos que pueden ser analizados. Está enfocado, como he dicho, en la prensa rosa y estudiar esos comportamientos pues pueden darnos mucha información sobre sus vidas, indagando en ellas. Podemos detectar estados de ánimo o pensamientos que en un principio pues, no desean hacer públicos, pero que se vuelven inevitables a través de expresiones faciales, de movimientos con las manos. Además, esto suele ser bastante fácil porque son personas que normalmente no han recibido una educación ni tienen un conocimiento excesivo sobre este tema, por lo que son fácilmente detectables. Un ejemplo de esto es el análisis que hace pues, nuestra compañera Sonia Jaquín López en el programa informativo de Antena 3, Espejo Público, sobre el deportista olímpico Iñaki Urdangarín y a su hijo también, Pablo Urdangarín. Cuando respondieron a preguntas que les hicieron algunos periodistas, tras hacerse pública pues, una imagen del deportista acompañado por su nueva pareja, Ainhoa Armentia. Esto es un equivalente a una elevación vertical de los hombros. Es el mismo gesto, solo que hecho de forma facial. Vamos ahora, Sonia, con Pablo. Quiero que escuches también el hijo del matrimonio. Son cosas que pasan y lo hablaremos entre nosotros y ya está. A las preguntas de los periodistas, tanto padre como hijo responden de manera un tanto escueta y tranquila en apariencia, pero gracias al análisis de la experta podemos ver algunas conductas que dan mucha información. La imagen, aunque no es una fuente de comunicación no verbal pues, demasiado fiable, porque no se puede comprobar en directo, parece mostrar que la relación pues, hace tiempo que se lleva desarrollando, que no es cosa de un día para otro, ya que parecen caminar de forma sincronizada. Repito que todo esto es especulativo, pero la verdad es que coinciden varios expertos en esto.
enfocándonos en las respuestas que dan tanto padre como hijo a los periodistas en la calle, el levantamiento de las cejas y las palabras escogidas por el deportista sugiere un cierto distanciamiento con la pregunta, como intentando minimizarla. Además, agacha la cabeza y aparta la mirada, como intentando crear un bloqueo visual. Es una clara evidencia de que se siente avergonzado por algún motivo o tiene sensación de culpabilidad. En cuanto a política, el estudio de la comunicación no verbal adquiere una gran importancia. Tal vez sea en el ámbito en el que esto es más importante. Los políticos suelen recibir una educación en cuanto a los comportamientos que deben mantener o evitar cuando están frente a las cámaras o hablando en público. Pero como hemos dicho anteriormente, muchas de estas pistas son innatas o incontrolables. Entonces son pues, muy difíciles de percibir. Y por tanto el análisis en estos casos es bastante más complejo. Sin embargo, hay algunos ejemplos que son bastante visuales y que los propios políticos utilizan para mandar un mensaje a la audiencia. Un ejemplo de esto pues, podría ser la sonrisa que aparece siempre en la cara de los políticos cuando están frente a las cámaras. Esto es claramente para intentar denotar pues, confianza o seguridad. Se da cuenta de que está siendo enfocado por la prensa y el rostro, la expresión facial cambia completamente a una sonrisa. ¿Pero sonrisa verdadera o sonrisa social? Hombre, pues favor. evidentemente más parece una sonrisa social por varios motivos. En primer lugar porque dura mucho. Dura mucho en el tiempo. Es decir, nosotros reaccionamos emocionalmente y nuestras reacciones duran muy poquito, habitualmente. Parece que está sobreactuando. Totalmente. En segundo lugar, porque la sonrisa es vertical. Es decir, aquí hay un músculo, el cigomático, que lo subimos hacia arriba cuando sonreímos, cuando es verdadera la sonrisa. Pero además es que se sonríe con los ojos. Es la sonrisa de foto que hace un niño cuando, venga, vamos a hacer una foto. Es esa sonrisa. Otro ejemplo, también muy conocido, es el bastante complejo protocolo de dar la mano de unos líderes a otros. Pues el cómo lo hagan o en qué posición estén con respecto a las cámaras es importante y denota quién tiene el control o quién está en una posición de mayor privilegio frente a los demás. Si veis la imagen, él estaba saludando a todo el mundo con mucha normalidad hasta que llega Macron a saludar a Donald Trump. ¿Qué pasa ahí? Bueno, con Macron hace ese gesto, esa manera de estrechar la mano que tiene con algunas personas nada más. Interesante, no es un gesto automático o inconsciente. Y ahora lo repite. Lo hace con Macron solamente. Y es que le coge y cuando le estrecha la mano le pega un tirón. Pero ¿qué ocurre? Que ya los primeros ministros o los presidentes ya vienen avisados de casa. Fíjense, y entonces, ¿qué es lo que hace saludando. Macron? Le contrarresta inmediatamente y ahora le da unas palmaditas en el hombro que habitualmente las palmaditas las dan personas que se encuentran en un estatus superior sobre alguien que consideran en un estatus inferior. Pero como he dicho antes, este análisis también le puede sacar mucho provecho del público. La lectura de la posición de las manos, el tono de la voz, hacia dónde dirige la mirada durante un discurso. Son todos factores que pueden darnos mucha información, más de la que pensamos. Podemos saber si un político pues, está de acuerdo y seguro de lo que está diciendo, ya sea en un debate contra otro líder político o al defenderse de una acusación, o mismo en un discurso dirigido a la población. De esto último, un ejemplo muy evidente y la verdad es que es bastante fácil de ver y comprender es el caso que el experto y doctor José Luis Martín Ovejero hace sobre el discurso de Pedro Sánchez durante las primeras semanas de la pandemia de la COVID-19, donde al principio podemos ver al líder del partido político nervioso o inseguro de lo que está diciendo, con gestos tales como bajar la mirada, se encuentra con las manos cruzadas, tiene repetidos movimientos en el sitio. Estas son pues, claras evidencias de incomodidad o inseguridad que sentía en ese momento el líder del partido ante una situación pues, bastante nueva y ante la que no existía un protocolo como tal. Me dispongo a dar cuenta de inmediato al Congreso de los Diputados. Ya he informado a la presidenta del Congreso. He trasladado también a las principales fuerzas políticas esta decisión. Otro tanto voy a hacer con los presidentes autonómicos con quienes mantendré una conversación telefónica esta misma tarde. Esto, no obstante, distancia mucho con la declaración que tiene lugar pues, un par de semanas después, cuando se le veía mucho más confiado o firme. Tenía una postura abierta y hacía muchos movimientos con las manos, reforzando lo que estaba diciendo. Y esto es, por ejemplo, en el caso de Pedro Sánchez, un caso muy evidente de que se encuentra seguro o de que lo que está contando, pues firmemente lo piensa. Sumamos además que su mirada ya no era hacia abajo o tenía las cejas inclinadas, sino que miraba al frente y tenía una mirada decidida. Esto, pues claramente se puede traducir en una situación que parecía que ya estaba bajo control. Las medidas que se habían tomado previamente, pues
parecían estar funcionando y, en definitiva, verle mucho más seguro y tranquilo a él frente a las cámaras, frente a los ciudadanos, hace que estos también se sientan pues, más seguros y tranquilos. En su siguiente declaración, esto vuelve a cambiar. Se muestra más tenso, su voz es más baja, menos firme y además podemos ver que tiene las manos cruzadas, que si os acordáis, significa que no está del todo cómodo. Si nos paramos a analizarlo, esto puede chocar un poco, porque el mensaje que está dando es algo positivo. Está dando una noticia que pues, la ciudadanía estaba esperando y que debería de ser del agrado pues, tanto de él como de todo el mundo. Pero que por algún motivo que no sabemos, pues, y gracias a estas lecturas que acabo de mencionar, el líder no se encontraba o seguro de lo que estaba diciendo o no era de su agrado. Toda esta información, como he ido mencionando, pues permite a los ciudadanos crearse una idea mucho más clara de los mensajes que los políticos dan, la intención que tienen detrás, cómo se sienten ante estos o la fiabilidad que tienen, tanto ante sus discursos como durante o incluso después, ya que todo puede ser de utilidad. En definitiva, y ya doy paso a mi compañero, el análisis de la comunicación no verbal nos permite obtener más información de la que los políticos pues, quieren darnos, y eso en un ámbito como este es extremadamente importante. Gracias, Pablo. Pasamos ahora a uno de los análisis de comunicación no verbal a los que más recurren los diferentes programas de televisión. Este es el de los acusados o personajes implicados en diferentes procesos judiciales, que pueden ser de interés para la mayor parte de la ciudadanía. Y es que debemos de partir de la base de que este tipo de comunicación es realmente esencial en el ámbito judicial y por sí misma las emociones y hechos expresados por el acusado en un juicio pueden determinar el resultado del mismo. La credibilidad de los testigos a las víctimas también se ven fuertemente determinadas por la credibilidad de las emociones que expresan. Volviendo a los análisis realizados en la televisión, los más utilizados en estas cuestiones judiciales son los referidos a la detección de la mentira, un factor fundamental en los juicios. Al ser los acusados o víctimas personas no conocedores de los principales elementos que determinan la comunicación no verbal, por regla general no suele ser difícil conocer sus estados de ánimo, sus sensaciones y, en definitiva, si durante sus declaraciones dicen la verdad o, por el contrario, están mintiendo. En los análisis, los expertos se suelen centrar en varios indicios fundamentales y así lo transmiten en sus diferentes programas. Estos son qué tipo de emoción están mostrando y qué hacen con su cuerpo. Para ver estos factores nos vamos a centrar principalmente en un acusado que en la época de su juicio fue muy analizado por su escasa comunicación no verbal. Este es el caso de José Bretón, que fue inculpado por asesinar a su hijo. En esta observación realizada por un experto en el programa ETV Hoy de la ETVI vasca, se centra, como hemos mencionado anteriormente, en la veracidad de la última declaración ofrecida por José Bretón. Fíjense ustedes en la cara y en los hombros de José Bretón en sus últimas palabras de defensa ante el juez. No cogió el teléfono. Soy completamente inocente de lo que me quieren. Ahí tenemos los hombros subiéndose hacia arriba. ¿Eso qué indica, Juan Ángel? Bueno, nosotros cuando hacemos ese tipo de gesto, cuando no sabemos, cuando no nos importa o cuando nos da igual, ¿no? No sé. De los hechos que me quieren inculpar. En el análisis hace un especial énfasis en el movimiento de los hombros, que nos indica una indiferencia del acusado con respecto a lo que se comunica de forma verbal, así como sus expresiones faciales que nos muestran, en este caso, una satisfacción con lo realizado. Finalmente, gran relevancia adquiere el hecho del movimiento de la cabeza hacia atrás, que resta toda credibilidad a lo dicho anteriormente, pues entiende que no está de acuerdo con lo que se ha declarado. Todavía no sepamos dónde están mis hijos. Y ahora mismo echa la cabeza hacia atrás, se acaba de apartar de lo que acaba de decir. Podría ser que ha terminado de hablar, que ha terminado la locución, pero si fuera que ha terminado de hablar, bajaría también la mano y quitaría el micrófono. Probablemente tiene más que ver con que no está de acuerdo con lo que acaba de verbalizar. Otro caso que fue reflejado en este mismo programa fue el caso referido a Santiago Mainar, por el asesinato del alcalde de Fabra. Como podemos observar, se hace especial hincapié en el gesto realizado con sus labios al ser preguntado si había matado o no al alcalde, donde apretando los mismos se dice que al hacer esta presión normalmente no se está de acuerdo con lo que se está diciendo. Además, durante la declaración también se pueden ver otras expresiones que ya había realizado previamente José Bretón, tales como el movimiento de los hombros y de la cabeza, adquiriendo esto una relevante importancia. ¿Usted haber matado al alcalde? Yo no he matado a nadie. ¿No se arrepiente usted de nada? Yo no he matado a nadie, le digo. Le dicen, ¿usted no se arrepiente de nada? Y dice, yo no he matado a nadie, que es como muy maximalista, ¿vale? Y segundo, ¿qué hace con la cabeza? Está diciendo que sí, yo no he matado a nadie, le digo. Y luego automáticamente aprieta mucho los labios, porque no estamos muy de acuerdo con lo que hemos dicho, porque queremos ocultar algo. Algo que no se nos debe de pasar por alto es que existe una gran recurrencia al análisis de la comunicación no verbal cuando existe una relación entre tres aspectos hablados hasta ahora. En los análisis a personajes públicos y políticos, cuando están inmersos en procesos judiciales,
son quizás los más utilizados, debido al interés general que producen y al ya previo conocimiento de cómo actúa esa persona en su comunicación habitual, lo que hace más fácil saber la fidelidad de las declaraciones y los discursos realizados. El estudio por parte de los expertos suele ser bastante parecido al realizado al de los acusados, aunque es inevitable que mediante el previo conocimiento de la comunicación de estas personalidades se introduzcan también elementos más comunes en los análisis de discursos políticos o en los sentimientos de la prensa rosa. Claro ejemplo de esto pueden ser los análisis realizados a la entrada y a la salida de Isabel Pantoja a la cárcel, donde se analizaron tanto sus gestos y posturas en el banquillo ante el juez como su parte más emocional y sentimientos ante las puertas del juzgado y de la cárcel. Es una sonrisa muy amortiguada, no parece una sonrisa real, sincera, más bien parece que es parte de una imagen que quiere dar al exterior. Mantiene los dientes cerrados. Sí, ahí se ve clarísimo, los dientes apretados mientras sonríe. Me estás natural diciendo, no es. Tú a este mentón le das importancia. ¿Por Sí, qué? es el puchero de los bebés. Es más de tristeza, es un reflejo interno de una emoción de tristeza que de alegría. Quizás además especial sea esta forma de análisis de la comunicación no verbal que hemos encontrado en algunos programas que se dedican a la transmisión de la cultura. Escultura, cuadros, literatura e incluso grafitis han sido objeto de estudio en estos programas que intentan descifrar el significado que han ocultado estas expresiones artísticas tras los años y los siglos. Y es que, según hemos podido conocer de la mano de los expertos especializados en esta materia, los escultores y pintores son extremadamente conscientes de lo que una obra puede transmitir con un simple gesto o una pose. La forma en la que el admirador de la obra reciba esta información dependerá en gran parte de cómo el autor ha querido enfocar los estados de ánimo de los protagonistas de su obra. Optimismo, una situación dramática o placentera, alegría, negatividad, un ambiente cálido o frío, son algunas sensaciones o actitudes que el autor podría comunicar mediante elementos no verbales, ya sea mediante el color que se elige para el cuadro, el vestuario de los personajes o un sinfín de variables. Es decir, en el mundo de arte se entiende la comunicación no verbal como una puerta a la transmisión de los sentimientos de los personajes. Y es precisamente esto lo que une al espectador con lo que el artista tenía la intención de comunicar. Un buen ejemplo de lo que hablamos sería la intervención de José Luis Martín Ovejero en el programa cultural de La Voz, donde se analiza la comunicación no verbal del cuadro de Marqués de Cerralbo, ubicado en el museo que recibe el mismo nombre. El experto examina detenidamente aspectos tales como la mirada y la posición de la cabeza, así como su postura y su vestimenta. Mención especial requiere la alusión al entorno que rodea al protagonista del lienzo, donde se analizan elementos tales como el libro abierto o el espejo. Y es que no son realmente habituales los análisis mostrados anteriormente que se refieren a personalidades reales. Si observamos en su lado derecho que hay un libro abierto. Era una persona que realmente estaba dado por y para la cultura. Soy una persona cercana, pero ni humilde ni orgullosa, porque tiene una mirada directa y luego tiene un rostro relajado y la barbilla no la tiene ni bajada en posición, digamos, de sumisión o de humildad, ni tampoco demasiado altiva, de orgullo. Bueno, Pablo, muchas gracias por todo y yo espero sinceramente que a todos nuestros telespectadores les haya quedado bastante claro cómo se realiza esta comunicación no verbal en los medios de comunicación de masa. Muchas gracias a todos por estar aquí y que tengáis un buen día.